Classroom tienen, ajá, gracias, Vice, por hacer la grabación. Recuerden que en el Classroom tienen todos los formatos que vamos a utilizar para nuestros trabajos. Bienvenido, profesora Arocha. Y bueno, vamos a compartir con nuestros participantes la historia de, de Leonardo, que ustedes lo ven muy joven, pero es un... Pero no soy tan joven. No, pero estás muy bien preparado, de verdad. Y también Que bien conservado, pues. sí, Leonardo es economista de profesión base, es magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, es doctor en ciencias mención gerencia y además es presidente de Integral Consultores Group, líder nacional de la Asociación de Empresarios y Profesionales que se llama Conexión Económica, exdirector y ex vicepresidente de la UCES y de los servicios del Estado Zulia, creador del movimiento Una Economía Diferente y analista de contexto socioeconómico con enfoque de economía del comportamiento. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la economía del comportamiento y de negocios comerciales. Em, Leonardo, el espacio es todo tuyo. Bienvenido. Vale, muchas gracias, profesora. Bueno, para mí es de verdad un verdadero honor que me den la oportunidad de participar en la apertura de este doctorado que, a ver, por aquí tengo la chuleta, postdoctorado, perdón, Economía de Consumo y Políticas de Comercio Internacional. Eh, a ver, qué les puedo decir que se convierta en este momento en un punto de discusión? Entiendo que los participantes son Ninoska, Luis Lobo, Edwin, ¿cierto? Sí, Edwin Jesús Arocha, tenemos un invitado, el profesor Obelio Hernández, Ok, eh, y mi persona. vale, Estamos perfecto. todos. Vale, perfecto. Yo en mi desarrollo como economista y de hecho mis primeros pasos, ya como economista titulado en el año 2007, comienzo a trabajar en condición de dependencia. Yo fui funcionario público, yo fui primero pasante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sede Estado Zulia, y luego paso a formar parte de las filas formales de esa institución hasta llegar a ocupar el rango de coordinador de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI, aquella famosa ley que permitía a las universidades en su momento recibir dinero y a las empresas poder invertir ese dinero en proyectos dentro de las organizaciones para el desarrollo científico y tecnológico. Allí nació el movimiento, el programa, de hecho, que impulsó el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, llamado el Programa de Estímulo a la Investigación, que era un beneficio monetario y beneficios de dinero para proyectos de investigación, que en ese momento la LOCTI permitía financiar. Y en el mundo de ciencia y tecnología, en el que me encontraba institucionalmente hablando, antes de que lamentablemente la institucionalidad del país se politizara o se partidizara, y estábamos haciendo un trabajo bien bonito porque estábamos liderados en ese momento por el doctor Nelson Márquez, una eminencia en química, con doctorado en Francia, bueno, guiaba los andares de esa institución con un sentido humano, ¿no? Pero también técnico, lo que me llevó a formarme en la maestría de Gerencia de Proyecto de Investigación y Desarrollo, perdón, y luego, una vez que ya decido salir de esa institución en el año 2012, decidí hacer el doctorado también en la misma línea, en Urbes, en la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín, que en ese momento el doctorado era de línea Ciencia y Tecnología, Gerencia de la Ciencia y la Tecnología, pero no le permitieron a la universidad colocarle ese nombre al doctorado, por lo que tuvieron que llamarlo doctorado en Ciencias Mención Gerencia. Mi trabajo de grado de la maestría fue Innovación Social en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y mi tesis doctoral fue Emprendimientos Emergentes tipo PYME para el desarrollo de la economía local. Ambos tenían una similitud
vamos a decirlo así, conceptual desde el punto de vista de la visión con la que yo como economista, inclusive siendo estudiante, había concebido para lo que iba a ser el futuro, no siendo pretencioso en tratar de predecir cómo se iba a comportar el mundo en el futuro, pero sí tratando un poco de aprovechar el conocimiento en economía, porque bueno, economía tiene el matiz de ser muy predictivo, por eso nosotros hacemos modelos econométricos, donde se supone tenemos que plantear diferentes escenarios para el futuro. Pero en ese momento de mis años mozos como estudiante de pregrado, luego como funcionario público, yo comencé a ver que la economía del 2007, estoy hablando de una economía con bonanza petrolera, con dinero para gastar y supergastar, de cupos Cadivi, de dinero, de dólares a tasa preferencial para importaciones, entre otras tantas facilidades, entre comillas, que se estaban dando en ese momento para la sociedad, que el promedio mínimo salario para ese momento eran $450 y el valor de la canasta básica familiar estaba alrededor de los 80, $120, es decir, que estábamos teniendo un remanente, un excedente importante en el ingreso familiar promedio, partiendo del hecho de que, por ejemplo, un profesor universitario de la Universidad del Zulia, titulado de dedicación exclusiva, dependiendo de qué tipo de formación y carga académica, podía ganar en aquel entonces alrededor de $2.500, un poco más, tal vez más. Es decir, que había una brecha entre lo percibido en ingreso y lo que efectivamente se gastaba en ese momento, y la brecha era muy amplia. Yo dije, algo no está bien. Y cuando yo dije, ese algo no está bien, comencé a diagramar como que un comportamiento razonable de la economía en ese momento para lo que iban a ser los próximos 20 años de hacer económico, partiendo de cómo estamos viviendo esa fotografía, ese presente 2007, 2008, 2009, inclusive hasta el 2010, porque la crisis comienza a notarse en el 2011, ya comienza a agudizarse el problema, ocurre el tema político donde se da el fallecimiento del señor Hugo Chávez y viene todo este tema del 2013 y el proceso electoral que conllevó a la elección de un caballero que después de eso, pues pasamos un periodo muy largo de inestabilidad política que a su vez afectó lo económico hasta el 2016-17, cuando se dan formalmente las sanciones y comienza todo este tema de lo que ustedes recuerdan que vivimos. Protestas, situaciones de devaluación, hiperinflación, escasez, control de precio, control de cambio, reservado, que llevó a que muchas personas lamentablemente tomaran la decisión de irse. Pero aunque yo no lo visualicé con esa magnitud, en el 2007, en el 2008, en el 2009, yo pensé, estamos derrochando dinero. El país está derrochando dinero. ¿Y por qué solo yo me estoy dando cuenta de que estamos derrochando dinero? Porque se supone que no debía darme cuenta del derroche, porque yo también estaba haciendo parte del derroche. Es decir, yo ganaba muy bien, tenía mi carro, comía en restaurantes casi todos los días y hablo de forma ostentosa, a veces desayuno y almuerzo y cena en la calle, lo que eso puede implicar para muchas personas hoy un lujo inalcanzable. En esa época era posible para un funcionario público. En mi caso, rango medio bajo, porque era recién graduado. Y yo decía, algo no está bien. Yo comienzo a dibujar escenarios de acumulación de deuda, de, de la necesidad de buscarle la vuelta práctica a la inventiva de las personas, a su aspiración de crear cosas nuevas. Por eso es que mi trabajo de grado en la maestría era innovación social. Yo traté de unir lo que yo hacía en la función pública con lo que yo quería construir como economista, y por eso estaba viendo las iniciativas que pudiesen ser consideradas emprendedoras, la generación de nuevos sistemas integrados que permitieran a la sociedad vincularse con el sector universitario, con el sector público, con el sector empresa industrial. Yo estaba tratando de crear ese puente, la perspectiva académica, que después me llevó a mi tesis doctoral, desde la perspectiva ya empresarial, que monetizara, porque yo sentía que algo no estaba bien con el tema económico. Yo lo sentía, yo lo percibía y decía, esto en algún momento va a desembocar en una situación que lamentablemente no nos va a llevar a nada bueno. Es decir, esa actitud de predecir o imaginar de escenarios de abstracción, que de hecho un poco lo tomé de la visión del señor Peter Drucker. No sé si han tenido la oportunidad de leer algunos libros de él. Él tiene un libro maravilloso que se llama Las sociedades poscapitalistas, que fue un libro que se publicó inclusive antes de que existiesen redes sociales. Creo que inclusive antes de que salieran los BlackBerry. Yo sé que la mayoría de los que están conectados son puros chamos, pero los BlackBerry eran estos telefonitos donde dame tu Sí. PIN.
Y ese señor escribió en ese libro La sociedad postcapitalista una descripción tan exacta a lo que estamos viviendo hoy en día. Una sociedad hiperconectada, hiperestimulada. Yo leo ese libro y yo digo, yo quisiera tener la habilidad de este señor para dibujar el futuro, que en ese momento yo tampoco sabía que iba a ocurrir, pero yo tomaba sus palabras como ciertas, porque obviamente es un Nobel en liderazgo, en gerencia, en tantas cosas que ha desarrollado. Y yo comienzo a crear mis propios modelos. Comienzo a crear mis propios modelos. Y estos modelos comienzan a decirme a mí como economista que la economía que yo estaba, que yo sabía, no era suficiente para predecir lo que venía, porque la economía que yo sabía era una economía estrictamente fundamentada en libros anglosajones, estadounidenses e ingleses, que prácticamente son las dos cunas de la economía moderna que aprendemos los economistas y otras ciencias económicas y sociales. Y me puse a indagar, a muchas personas no les gusta que diga esto, pero es necesario, me puse a indagar y como la economía tiene tantos matices y es tan diversa, pues descubrí los factores sociológicos de la economía. De ahí tomo el concepto de masa crítica de consumo. Los sociólogos lo llaman masa crítica social, yo lo llamo masa crítica de consumo, que tiene que ver específicamente con cantidades de personas, una cantidad de personas mínimo que genera un fenómeno de consumo. La masa crítica social se aplica para muchas cosas desde el punto de vista sociológico. También comienzo a indagar la economía desde la perspectiva antropológica, estudio del ser y cómo estas decisiones del ser, de la necesidad de crecer, de descubrirse, de desarrollarse, pueden estimular o no actividades económicas o economías o asociaciones sociales que pudiesen permitirnos ir más allá de lo que somos hoy, porque obviamente deberíamos ir en evolución. Y también descubro el componente psicológico de la economía. Tuve un profesor Gustavo Machado, profesor muy querido que me dio política monetaria, que siempre él dijo en sus clases y lo repitió en un par de conferencias en las que lo invité a participar conmigo, que la economía, muchos conceptos de economía tienen muchos principios de ciencias médicas, como por ejemplo el tema de primero estabilizar la economía para luego pensar en un proceso de expansión. Y eso se parece a los procesos médicos donde los médicos te dicen primero hay que estabilizar la presión arterial para luego poder operar. Que si te operamos con presión arterial alta, puede darte un paro cardíaco y puedes morir. Entonces dice, la economía funciona igual. Primero se estabiliza lo que haya que estabilizar en el caso de que se requiera y luego se hace la operación de expansión. Entonces, en ese tema de asociarlo con lo médico, yo digo, bueno, si las decisiones humanas son en esencia, obviamente relacionadas con la emoción, porque nosotros primero tomamos decisiones emocionales y después racionalizamos las decisiones que tomamos. Y entra un poco en neurociencia. Yo me meto con el tema psicológico. No soy psicólogo, pero utilicé mi conocimiento metodológico en ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de competencias blandas para poder comenzar a armar estructuras que me permitieran tratar de predecir un poco mejor el comportamiento de ciertos esquemas económicos fundamentados en cómo se organizan las sociedades y cómo las decisiones que se toman en política económica son influidas por las organizaciones sociales o por la perspectiva social de los individuos que confluyen en dicha sociedad. Y allí yo encuentro un estudio que no era nuevo, pero que me abrió las puertas a entender un poco mejor lo que yo tenía en mi cabeza y que no sabía cómo plasmarlo en el hecho práctico, que fue la investigación del psicólogo israelí-estadounidense llamado Daniel Kahneman en Mm, su famoso libro Pensar rápido, pensar despacio, o pensar despacio, pensar rápido, no recuerdo exactamente el orden. Un libro denso, escrito por un psicólogo, por ambos, dos psicólogos que dedicaron un tiempito de su vida a hacer esta investigación, que fueron aproximadamente 20 años de investigación, y donde él explica como psicólogo cómo las personas toman decisiones económicas fundamentadas en un término psicológico que se llama sesgos cognitivos y la función del sistema uno y el sistema 2, entendiendo por qué tomamos decisiones de la perspectiva intuitiva, mecánica, donde aparentemente encontramos soluciones rápidas a problemas que pueden ser complejos. Y está el sistema 2 donde ya analizamos mucho mejor, con más profundidad, con mayor énfasis en buscar realmente el problema para solucionar el problema y no simplemente, como se dice en Venezuela, tapar el problema con pañitos de agua tibia. Además de eso,
yo me encuentro, y eso fue apenas el año pasado, que por aquí tengo la chuleta, porque no sé de memoria, pero quería mencionárselos. Por aquí lo tengo. El año pasado, casualmente, ganaron el Premio Nobel de Economía tres profesionales, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitz, donde ellos, basándose en el concepto de Joseph Schumpeter, hablan de la innovación como procesos de cambio en los procesos económicos actuales y toman el concepto de la destrucción creativa. Entonces, más allá del hecho de estas investigaciones que obviamente han tenido impacto y las estoy tomando como referencia en lo que hago, yo entendí una cosa y yo lo uso como un lema como economista y siempre que estoy en una conferencia lo digo y lo proyecto. Dice, si concentras tu atención y acción en hacer el bien a otros y no en el dinero, tienes más alta probabilidad de conseguir ambas cosas. Hacer el bien es rentable, es lo que yo digo en mis conferencias. ¿Y cómo sé yo qué es en la mente de las personas el bien o el mal? Como no puedo asumirlo por defecto, porque estaría partiendo de un sesgo cognitivo o inclusive sumando en ese proceso de análisis un sesgo de confirmación, yo decidí, una vez que emigro de Maracaibo, ciudad natal en la que me encuentro en este momento por una visita especial, emigro a Caracas en el año 2018, antes inclusive de que ocurriera la crisis eléctrica, que gracias a Dios que lo hice en esa época, por todo lo que se vivió en ese momento con la crisis eléctrica. Y utilizo Caracas como mi pista de despegue para comenzar a recorrer el país, para comenzar a acercarme a las personas, visitar ciudades, hablar con la gente, utilizar esta suerte de cliente espía o cliente trampa, se llama a veces en marketing, donde me acerco a locales, voy a universidades, me siento en plazas a escuchar cosas tan comunes como, por ejemplo, en Mérida, que eso ocurrió en el 2023, cuando una señora mayor, ya por encima de los 70 años, tal vez cerca de los 80, sentada en la Plaza Bolívar de Mérida, y yo me siento a su lado y le digo simplemente a manera de romper el hielo, está el clima sabroso. Y ella me dice, sí, tiene razón, mijo. Y comenzó una conversación donde ella me echó todo el cuento de su vida y me dijo que sus tres hijos la mantienen muy bien en Venezuela, en Mérida. Tiene un buen apartamento, tiene la nevera llena de comida, tiene una muchacha de servicio que le ayuda a atenderse porque hay cosas que ella ya no puede hacer por su edad. Y en medio de la conversación, con todo lo que hoy para una familia pudiese considerarse un lujo, como es que tú puedas pagar a una persona que te ayude a hacer los quehaceres, en su caso por el tema de la edad. Ella simplemente me dijo, yo cambiaría todo eso porque mis hijos regresen, por estar con mis hijos. Entonces, entendí que el tema económico trasciende el indicador del PIB. El tema económico trasciende la acumulación material o la distribución del PIB en función de la cantidad de población que tiene un país, que es el PIB per cápita. Que el tema económico supera la iniciativa emprendedora empresarial emergente, donde se le ha dicho a muchas personas que tienen que emprender para poder tener, para poder ser financiera, económicamente libres. Ese es el concepto que se maneja en el hecho emprendedor, donde yo entendí que hay muchas personas que no quieren emprender, que no quieren ser empresarios, que no quieren esa responsabilidad, que quieren es ejercer como maestras, como maestros, como enfermeras, como enfermeros, tener un sueldo acorde al trabajo que hacen, a la importancia del trabajo que hacen, como es, por ejemplo, educar a los niños, ayudar a asistir para salvar vidas. Eh, que un maestro de obra, un albañil, un maestro de obra, un jefe de obra, muchas veces no le interesa para nada estar encerrado en una oficina porque le gusta la libertad, que para él es libertad.
en el trabajo que hace a cielo abierto junto con otras personas que se dedican exactamente lo mismo. Y en ese proceso de revisar la economía con otra perspectiva, le doy un enfoque diferente a mi visión como economista y como investigador. Porque aquí viene un tema importante, profesora. Eh, la investigación para mí, y aquí el tema es cómo la ve cada quien y yo respeto la visión que tiene cada quien. Yo cuando estaba haciendo la maestría, perdón, cuando estaba haciendo el doctorado, una profesora que nos dio clase, estaba muy emocionada porque una de sus investigaciones había sido publicada en una revista científica en México. Y, y una señora tan versada en ese momento, que además tuvimos un impasse con ella porque nos dijo varias cosas de la perspectiva de que aquí la profesora soy yo y la que sé de este tema soy yo y ustedes están aprendiendo de mí. Por lo tanto, yo soy la que sé y no deberían cuestionar. No lo dijo así literalmente, pero y yo le hice una pregunta a ella en ese momento que tal vez fue una pregunta para ella, pero también para todos los que estábamos allí, pues la mayoría que estábamos allí, 12 personas exactamente, profesionales titulados, todos con maestría, especialidades, algunos docentes universitarios de la Universidad del Zulia, de la José Gregorio Hernández, no estudié con ningún docente de la José Gregorio. Yo le pregunto a esta profesora, ¿y esa investigación publicada en una revista científica en México, qué problema va a solucionar? Hubo un silencio sepulcral en el salón porque el orgullo de dicha publicación, que es de celebrar, por supuesto, porque hay que pasar por filtros académicos para llegar a ese nivel y lo que eso implica en reconocimiento, que debe tener su valor, me resuena en la cabeza de la perspectiva de hay cientos, miles, millones de investigaciones publicadas en revistas científicas que circulan por el mundo que nadie lee, que quedan en la historia de un momento académico que no van a aportar valor y que solo son una referencia o una posible cita bibliográfica en el caso de que esas investigaciones sean encontradas, hoy es más fácil encontrarlas por el tema del Internet, pero que no van a pasar de eso. Y en ese momento yo me detuve haciendo el doctorado y yo dije, yo como economista quiero hacer algo diferente de la economía, afianzando el concepto que ya traía desde el 2007, recién graduado. Y por eso yo fundo el movimiento que se llama Una Economía Diferente, centrada en cuatro principios fundamentales. Economía colaborativa. El talento que yo tengo le sirve a alguien, el talento que ustedes tienen pudiese servirme a mí. Economía circular. Los recursos naturales de nuestro planeta no son renovables. En algún momento van a escasear. Ser responsables desde el punto de vista productivo y económico nos permitiría poder gozar de mayor vida útil de nuestro planeta, aunque tal vez no lo veamos nosotros, porque eso siempre es cíclico, pero sí pensando en las generaciones futuras. La economía naranja, que es la economía creativa, ideas, innovación, impulso de cosas que afecten y cambien al mundo de manera positiva, obviamente con fines lucrativos, porque debemos ganar dinero, pero en el proceso de ganar dinero todos podemos ganar dinero, protegiendo el medio ambiente, conscientes con el tema del valor de los recursos no renovables e incentivando a que las nuevas generaciones sepan que su creatividad, que su talento, que su conocimiento puede ser aplicable a desarrollar e impulsar nuevas realidades y ya sacar a muchos jóvenes del mundo tóxico, de la necesidad de ser influencer, de la necesidad de ser TikToker, de la necesidad de ser Instagramers y traerlos al mundo de la generación de conocimiento, de la generación de valor agregado, de la voluntad para transformar realidades convirtiéndose en líderes que influyan, que impacten, que tengan realmente un paso positivo en este mundo y dejen una huella, solo desde la perspectiva de la necesidad que tienen de conocimiento, de reconocimiento y valoración, sino de lo que pueden hacer por el mundo. Yo siempre le he dicho o trato de decirle a los chamos, tú tal vez puedas encontrar la cura del cáncer si es que te gusta la medicina y tú aún no lo sabes. O sea, tienes que andar en el camino para ir descubriendo lo que quieres. Entonces, yo fundo este movimiento, voy por el tercer pilar, la economía naranja, y el cuarto pilar es la defensa y protección e impulso de los derechos humanos. Sí, me apego a la Carta Magna de Derechos Humanos que establecen las Naciones Unidas, eh, por los vínculos de interconexión
con los diferentes países y los diferentes enfoques de la perspectiva de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero los derechos fundamentales desde el punto de vista humano para mí tienen que ver con el respeto y con la posibilidad de que todos tengamos oportunidades iguales y todos tengamos la posibilidad de ser vistos como iguales ante la ley. Que no tengamos que ser de un género u otro para tener condiciones especiales, sino que todos seamos vistos ante las leyes, sean cuales sean las leyes en los diferentes países del mundo. Y del movimiento Una Economía Diferente se crea la comunidad, asociación, como ustedes pudiesen verlo o percibirlo, se llama Conexión Económica, donde se agrupan empresarios, profesionales, miembros de la sociedad civil sin ningún tipo de interés de lucro, todos reunidos bajo la premisa de que queremos aprender los unos de los otros, relacionarnos con personas que tienen la misma filosofía que nosotros y poder hacer negocios de valor entre nosotros. Y de este sueño de comunidad que nació en el 2019, recuerdo sentado yo en un café con tres caraqueños, porque hice una convocatoria a través de mis redes sociales y les pregunté a las personas, ¿quiénes de Caracas se quieren tomar un café conmigo? Chacao, de Vivo. Y aparecieron tres personas, dos caballeros y una dama. Desde ese momento hasta hoy ya tenemos más de 600 personas a nivel nacional activos y funcionamos en ciudades como Caracas, Valencia, Maracay, Lechería, Mérida, Maracaibo, San Cristóbal, San Felipe y Yaracuy, Barquisimeto, en donde nos reunimos una vez al mes o una vez cada 2 meses, llenando salones de entre 45 y 60 personas, de empresarios, profesionales y cualquier persona de la sociedad civil, para hablar, para intercambiar ideas, para debatir. Y para que no sea solo lo que yo digo, prueba de lo que estoy diciendo, ustedes que yo sé usan Instagram, métanse en @conexión económica en Instagram, @conexión económica, así como suena, sin acentos ni nada, todo pegado, @conexión económica y van a ver lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Por lo tanto, yo peco, profesora Yané, porque yo no hice el postdoctorado, una colega doctora me estaba invitando a que lo hiciera, recién salido del doctorado, pero yo no lo quise hacer. Yo de verdad quería descansar un poco. Tampoco sabía que en ese momento, porque yo recibí mi título de doctor en el 2015, ya en el 2008 comencé a mover, en el 2018, perdón, comencé a moverme a Caracas. Yo sé que los postdoctorados duran aproximadamente 2 años, ¿no? No, Puede no, durar más, puede durar duran menos. 9 meses porque, ¿qué es lo que pasa? Estos estudios son una certificación de investigación. Por eso es que se invitan a los ejes temáticos de cada postdoctorado a expertos, ¿ok? Que hagan posible que todos los que están participando en ese postdoctorado puedan iniciar una investigación o un proyecto de investigación y hagan producto científico que al final del recorrido, en el caso nuestro son 9 meses que vamos a estar acá. Al final de ese recorrido presentan un portafolio de productos científicos y un proyecto. Entonces, Sí, no. cada eje temático puede servirle a cualquiera de los participantes a que tome ese, por ejemplo, en este caso, que es el de la economía del comportamiento y negocios comerciales, pudiera tomar de allí algún punto del que estás hablando, por ejemplo, de tus pilares de tu investigación, como es economía circular, economía inteligente, en fin. Le voy a Y de pasar ahí un dato, desarrollar. profe. Le voy a pasar Ajá, un dato. ajá. Yo esto lo tengo o lo tenía en la gaveta como un trabajo posible de investigación, pero como estoy en este proceso, en este momento, proceso de conformar un proyecto empresarial propio que me está ocupando bastante tiempo, además de que yo me la paso viajando por el país, es decir, no me he sentado a darle forma, ¿ok? Pero tal vez ustedes sí lo puedan hacer. Yo no soy celoso porque no es mío, o sea, no lo he hecho, apenas lo vi como una oportunidad y creo que sería interesante. Si se ganan el premio Nobel, vale 1 millón, por lo menos me invitan a un sushi. Pero
No vean o no descarten el siguiente término, epigenética. Epigenética. Toda una línea de investigación, no en Venezuela tal vez, porque no he encontrado referencia venezolana, pero sí a nivel internacional, se está desarrollando Ujú, alrededor de la epigenética, cómo la genética se transforma sin alterar código directamente ADN. Puede transformar rasgos, comportamientos e inclusive evolución social a partir de algunas personas lo llaman desigualdad, porque, por ejemplo, hay personas que están evolucionando de manera diferente. Si naces en zonas pobres o si naces en zonas que tienen acceso a recursos o a servicios básicos como el agua potable. Entonces, la epigenética puede convertirse en una forma diferente de valorar el consumo, la evolución de conglomerados sociales y cómo se distribuyen en cuanto a producción, que además va a tener un impacto importante en el cómo está avanzando la robótica y la inteligencia artificial y el impacto que esto va a tener en la mano de obra, por ejemplo, obrera. Estamos hablando de una curva aproximada de 9.000 millones de seres humanos, donde solo aproximadamente, según algunos datos, pueden corroborarlos en Internet, que muchos datos, apenas un 3, un 5, máximo un 12% de la población mundial tiene acceso a $1 millón o más de $1 millón. Son los que se consideran la clase totalmente privilegiada. La mayoría de ellos están en Estados Unidos y en China, que son los famosos mil millonarios, famosos millonarios y mil millonarios y los famosos billonarios. En Estados Unidos, por supuesto en China, que hay mucho desarrollo de nuevos millonarios producto de algunas provincias que permiten algunas actividades económicas libres. Y la curva de empleo en el mundo está decayendo y la necesidad de una iniciativa que promueva la generación de nuevos empleos, aunque la inteligencia artificial ya está permeando en algunos empleos que son estrictamente de operaciones computarizadas o de ideas básicas. Ahora ya muchos sistemas son hechos directamente por inteligencia artificial. Por ejemplo, sistemas de call center o de atención al cliente están ya automatizados y son no predictivos, ya son de hecho evolutivos en la comunicación con clientes partiendo de sistemas de inteligencia artificial que aprenden de la dinámica y que responden en función de ciertos estímulos puntuales. Por lo tanto, todo esto va a cambiar el comportamiento de consumo, de relaciones económicas, de prioridades espaciales en cuanto a dónde estamos los seres humanos mayormente acumulados, en este caso son ciudades, y por qué en algún punto de la curva de nuestra evolución social muchas personas van a volver al campo, posiblemente, van a volver a sembrar, van a volver a criar, van a volver a tener tierra, porque en esta curva, que es el fenómeno que está pasando actualmente en Japón, donde las ciudades están abarrotadas de personas y muchos son empleados asalariados oficinistas, pero que no tienen, que trabajando mucho no ganan lo suficiente para formar familia y prefieren irse al campo para cultivar pequeñas parcelas donde el estrés es menos, donde pueden desarrollarse familiarmente, donde un ingreso generado por actividades agroproductivas o actividades complementarias les permite desarrollarse mejor que viviendo en las ciudades. Por lo tanto, no descarten eso como una posibilidad. Además, por supuesto, de los pilares que sostienen al movimiento Una Economía Diferente que sigo difundiendo y que voy a seguir difundiendo mientras tenga energía y Dios me permita vida y salud, que como les mencioné son la economía colaborativa, la economía naranja creativa, la economía circular y la protección y defensa e impulso de los derechos humanos. Por lo tanto, a ver, no quiero hacer muy larga mi exposición para no aburrirlos ni abarrotarlos de toda esta información, ni tampoco echarles cuentos de la historia de un viejo, porque sé que eso aburre a veces. Quería era un poco decirles en qué ando. Ojo, no me considero y sé que todavía tengo mucho por aprender, sigo siendo un aprendiz. Yo no puedo decir que soy un doctor, aunque tengo el título, pero no soy un doctor Nobel de investigación que tiene N cantidad de investigaciones publicadas, que tiene libros, no, no. O sea, yo mis investigaciones, las que he hecho, y lo reconozco con mucha humildad, son mi trabajo de grado de maestría y mi tesis doctoral, son mis investigaciones formales científico, pero todos los días investigo como profesional, aplico métodos científicos, hago estudios de mercado. Mucho de lo que yo hago es cualitativo, pero utilizo métodos asociados a esa recopilación, análisis desde lo cualitativo por el enfoque
humanista que estoy manejando, principalmente en el manejo de la economía del comportamiento fundamentada en psicología, basado en la línea Gestalt, que es más humanista. El tema cognitivo-conductual o el psicoanálisis son muy rudos para el tipo de conocimiento holístico que estoy tratando de desarrollar. Por lo tanto, es lo que les pongo sobre la mesa, que hoy el mundo necesita: investigaciones, productos científicos, soluciones, sistemas que realmente generen soluciones y respondan preguntas importantes. Y al responder preguntas importantes, conocimientos, metodologías, procesos, sistemas patentados en los sistemas de propiedad intelectual que corresponde para poder ustedes proteger el desarrollo de ese conocimiento, que pueda ir a solucionar un problema, porque no hacerlos millonarios ustedes y que el beneficio económico que debería generar la posibilidad de desarrollar conocimiento aplicable, pero siempre con esa visión de que genere un impacto real, auténtico y medible en cualquier sistema en el que se aborde, sea social, en comportamiento social, sea organizacional, indistintamente empresas, organizaciones públicas, ONG, sea a nivel de predicciones de futuro, sea a nivel de nuevas conformaciones de organizaciones sociales. Desde el punto de vista de la ciencia económica y social, disculpen que me quede mucho en eso porque es mi área específicamente, ciencias económicas y sociales. Pero sí tenemos que ser desafiantes, disruptivos. Tenemos que promover cambios realmente notorios y notables en este mundo donde parece que ya todo está creado, pero siempre hay algo nuevo por crear, solo que ahora es más difícil porque la creatividad se ha vuelto como una suerte de accesorio solo en manos de algunas personas. Y quien logra crear algo realmente notable es quien tiene el éxito y el famoso proyecto unicornio que lo hace representativo. Así que nada, damas y caballeros, profesora, le agradezco inmensamente la invitación. Esta es mi breve exposición. Si tienen algo que preguntar, algo que comentar, podemos hacer un pequeño debate de ideas. Con mucho gusto estoy para servirles. Gracias, Leonardo, por tu exposición. Sí, yo particularmente tengo uno, no sé si, bueno, tengo una, no, tengo varias preguntas. No sé si para darle oportunidad a los otros participantes y ser yo, pues, la última en que te haga esas preguntas, si tienen alguna expectativa o algo que preguntarle a Leonardo. Por ahí Ajá. Ninoca levantó la mano y el profesor Jesús, Ninoca. ¿verdad? Ajá. Adelante, Lina. Bueno, ok, gracias, doctor Leonardo, por su exposición. De verdad que me remonté a aquellos tiempos cuando usted hablaba de la brecha de los ingresos y los egresos, porque yo trabajaba en una importadora que eh, laboraba y traía sus productos con los precios de Cadivi. Luego del 2009, 2011, me recuerdo que lo que era el Sunde y pasó a ser el Indepavis, nos obligaba a tener un margen, no sé si se recuerda, del 30% de ganancias en todo lo que uno vendía. Y bueno, esa empresa lamentablemente cerró. Pero sí quería darle las gracias, de verdad que me desbloquearon muchos recuerdos de aquella Venezuela tan bonita que teníamos. Y quería hacerle una pregunta: ¿dónde puedo conseguir eh, eh, la economía, donde usted nombraba la economía, perdón, el libro, o si tiene la investigación de una economía diferente, porque me gustaría leer los cuatro tipos de economía que usted allí nombró, que era la colaborativa, la circular, la naranja y la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde puedo conseguir? No, no existe, a ver, no existe libro del concepto de una economía diferente. Eso es una idea. Eso es un concepto que yo creé. Eso es un movimiento al que yo le di nombre para darle sentido a lo que yo como economista quería lograr o quiero lograrlo y lo estoy logrando, gracias a Dios, con el tema de la percepción de la economía. Porque todo inicia inclusive, aunque suene un poco, vamos a decirlo así, un poco superficial tal vez. A los economistas los toman en serio, y esto pasa mucho aquí, eso pasa mucho en Caracas. Los Ujú. toman en serio cuando, uno,
tienen poco cabello, tienen canas o cuando tienen una barriga prominente. Que mientras más grande es la barriga, más sabe el economista. Ojo, no estoy diciendo que eso sea una realidad absoluta, no, no. Pero yo cada vez que llego a dar una conferencia, diga Novelio, Hola. yo cada vez que llego a dar una conferencia, a veces me encuentro con empresarios de mucha trayectoria que me dicen, ¿y tú, carajito, nos vas a hablar de economía? Y yo digo, señor, yo tengo 41 años. O sea, tal vez soy más joven que usted, pero no soy un chamo, sino tengo 25 años. No, pero igual, ¿dónde están las canas? ¿Dónde están las arrugas? ¿Dónde está la barriga y la camisa que se va a explotar? No, no, no soy de esa camada. Entonces, cuando yo inicio con este tema de una economía diferente, es que yo quería cambiar la percepción general de la economía. Esa economía muy acartonada, muy difícil de entender, solo explicada por economistas. Y dije, mi economía o esta visión económica que yo tengo se tiene que sostener sobre cuatro pilares que sean sólidos. Ojo, teoría de la economía naranja existen muchísimas. Vas a encontrar en Internet, de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo sacó dos libros, creo que fue uno en el 2007, otro en el 2010, no estoy seguro, que hablan de la economía naranja con indicadores, que son libros además bellísimos porque son libros hechos con mucha creatividad, donde tienen estadísticas grandotas y textos muy puntuales y muchos gráficos. Los libros son muy estimulantes y hablan de cómo factura la industria cinematográfica, cómo factura el arte, cómo una innovación puede llevarnos a procesos de creación. Y de hecho, se me olvidó mencionar, eh, el señor John Kotter, de la Universidad de Harvard, escribió en el 2016, bueno, yo leí el libro con fecha 2016, no recuerdo exactamente la fecha de publicación, donde él habla de las organizaciones duales. El libro se llama Acelerar, no está en físico, está en Amazon. El libro se llama Acelerar. Y él explica en el libro que las organizaciones hoy se manejan por dos sistemas. El sistema vertical tradicional, de comunicación rígida, de metas, de actividades, y organizaciones que son redárquicas. Y él grafica ambos tipos de organización, donde la vertical es la tradicional, el organigrama tradicional que nosotros conocemos, que aprendimos desde que se masificó el proceso de las nuevas organizaciones por allá en los años 60, 70. Y él coloca una esquematización de un organigrama caótico, donde no hay cuadros ni rectángulos, sino hay círculos, uno más grande que el otro, con líneas que se interconectan. Y da una suerte de apariencia como unas neuronas o átomos o un sistema que se interlaza, ideas, innovación, creatividad. Entonces él dice, estos dos sistemas tienen que unirse en un proceso de ideación productiva, es decir, de crear ideas que se produzcan en masa y que se conviertan en innovación, pero con la métrica que necesita el control, el seguimiento que tienen las organizaciones tradicionales. Entonces él habla de estos dos elementos. ¿Y por qué a mí yo lo tomo mucho como referencia? Porque obviamente yo soy mucho de la creatividad, de la innovación, pero también soy de las métricas, soy los indicadores de gestión, de los resultados, de las metas. Entonces yo uso mucho estas dos. Entonces yo fundamento este movimiento en esa economía naranja que existe, que está, así como muchos otros colores en la economía, pero la naranja es representativa por el tema de la creatividad y la innovación. La economía circular, de lo cual también van a encontrar muchísimo, economía circular, que es nuestro proceso actual es de producir, consumir y votar. Ese es el proceso actual. Producir, consumir y votar. Producir, consumir y votar. Pero en la economía circular se habla de producir, consumir y reusar, reciclar. Pueden estar los dos términos allí. No todo se puede reusar, no todo se puede reciclar. Nosotros, por ejemplo, consumimos smartphones que es imposible técnicamente reciclarlos por todos los componentes que tienen. Ahí hay un problema. Y hay procesos de reciclaje que de hecho tienden a ser más contaminantes que hacer una pieza nueva. Es una cruel ironía, pero es así. Entonces hay que buscar la forma en esa nueva economía circular de entender cuáles procesos sí se pueden reciclar, cuáles recursos sí se pueden reusar. Y eso yo lo tomo como bandera, porque un proceso de reciclar que realmente recicle, que no consuma tantos recursos, también es un negocio, es un buen negocio. De hecho, yo conocí a un empresario que no era del Zulia, pero que estaba haciendo vida en el Zulia, porque el Zulia tenía un oro que era un oro despreciado e incomprendido. Él me explicó ese negocio y fue muy interesante porque él me dice, ¿qué crees que estoy haciendo yo en el Zulia? Y yo le digo, bueno,
eh, andaba en temas de buscar una novia zuliana. Uno, te gustan los problemas, te estás buscándote una novia zuliana. Y dos, creo que vienes por tema de negocio petrolero. Dice, no, yo estoy buscando, rescatando, acumulando y exportando botellas de plástico que me las están comprando en islas del Caribe y me las están comprando en Europa, porque ellos las reciclan. Botellas de plástico, con o sin tapa, sucias o limpias, botellas de plástico. Y duró, de hecho, en ese negocio como 2 años. Y se fue del negocio no porque quisiera, sino porque lo sacaron grupos que competían con él, que eran grupos, vamos a decir así, peligrosos, que tenían monopolizado ese negocio por lo millonario que era. Y eso es algo que nadie se imagina. Que esas botellitas de agua, de refresco, que abrimos todos los días y echamos a la basura, es oro para otras sociedades y otras naciones. Sí, literalmente oro, porque vale mucho dinero. Pesa muy poco, aunque ocupa mucho espacio, pero pesa muy poco y se puede enviar en barco sin mayor problema, porque en este caso se mide más por peso que por dimensiones. Entonces, esa posibilidad de crear un gran negocio lucrativo, proceso de reciclaje, que ni siquiera se reciclaba, se recolectaba, se empacaba y se enviaba, puede ser parte de esta economía circular que permita generaciones de fuentes de empleo, de procesos de innovación, entre otras cosas. Entonces, el otro pilar es la economía colaborativa, de lo cual también van a encontrar muchísimo, porque ahí se habla del talento que tienen las personas indistintamente de si tienen o no títulos académicos. A mí una vez en el IGES, este, estaba todavía de presidente el profesor Adalberto. Él me invita a que yo dé clase en un programa que ellos tienen de formación para temas públicos de gobernanza. Y yo le doy clase a los representantes de la alcaldía en ese momento, que si no me equivoco acababa de ganar el señor Willy Casanova, no recuerdo. Total fue que llamaron a unas personas que eran eh, agroproductores. Y un señor agroproductor me dice, yo no quiero cuestionar lo que usted está diciendo, porque yo no tengo la preparación que usted tiene. Por lo tanto, no me atrevo a decir lo que yo quiero decir. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, pero porque yo tengo un título universitario que dice X, eso me hace más persona que usted para dar una opinión si estamos en un espacio de disertación, en donde usted sabe de cosas, yo sé de cosas y que la idea es que podamos complementar esos saberes para generar algo nuevo. Porque si usted me va a decir a mí que yo no sé de economía, simplemente porque usted cree que yo no sé de economía, pero no hay ningún argumento, yo digo, ok, entonces lo que usted está diciendo no es válido. Pero si usted me va a decir algo desde su conocimiento, desde su experticia, desde lo que usted sabe, yo lo voy a tomar como válido. Porque yo jamás le voy a decir a usted cómo sembrar papa, porque yo no sé sembrar papa. Yo no sé los ciclos de riego, yo no sé la calidad de la semilla, yo no sé cómo tienen que estar las tierras. Por lo tanto, dígame lo que usted quiere decirme y construimos algo en común. Entonces, en ese proceso de entender que todos los talentos son necesarios, un proceso de creación más complejo, eh, la economía colaborativa se convierte en un baluarte que nos permite darle valor a esos talentos indistintamente del nivel de preparación o el nivel de experticia o la edad. Inclusive, yo estoy trabajando en este momento con el proyecto que les acabo de mencionar, con talentos desarrolladores, la perspectiva web. Y creo que el mayor tiene 21 años. El mayor creo que tiene 21 años. Entonces ellos me explican el proceso de lo que están haciendo en código, en interfaz, en todo esto. Yo investigo, leo y aprendo. Y yo le digo, no voy a intentar aprender todo lo que tú sabes. Yo quiero ver el resultado y confío en tu talento. Listo. Y confiando en el talento, hay un grado de responsabilidad y corresponsabilidad de ambas partes que nos permiten generar los productos, por lo menos los que yo espero y los que ellos me ofrecieron como profesionales competentes y capaces. Y el tema de los derechos humanos, hay pues diferentes informaciones de cuáles son los derechos humanos, por lo menos desde la Carta de las Naciones Unidas, como un valor principal, pero les mencioné que para mí uno de los principales es el respeto, el libre acceso a las oportunidades y que seamos iguales ante las leyes, justas, por supuesto, y en esa igualdad
de justicia, pues debería haber un equilibrio que sea razonable, que las leyes favorezcan a unos o a otros. Eso implica clases sociales, políticos, géneros, no, nada de eso. Todos deberíamos ser iguales ante las leyes. Si alguien infringe se come un semáforo, debería ser la ley igual como para el que tiene dinero como para el que no tiene. Es decir, igual para que el hombre como para el que es mujer o para que se identifique con algún otro género. Es decir, eso es lo que yo estoy tratando de que se promueva como valores fundamentales de nuestro desarrollo. Entonces, repito, no vas a encontrar libro, están los pilares generales que se encuentran en Internet, muchísima información de eso. Y lo que yo promuevo como una economía diferente es aplicar esas cosas a entender de que la economía es humana, no es un dato, no es únicamente una estadística, es humana y los seres humanos somos volubles, somos cambiantes, evolucionamos. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Hoy somos alguien, mañana queremos en otra cosa. Hay personas que pierden un ser querido y antes eran creyentes de religión y después de perder un ser querido dejan de creer en seres superiores. Eso pasa y eso puede pasar de la noche a la mañana. Por lo tanto, como seres cambiantes, volubles y que evolucionamos, pues la economía evoluciona igual de rápido. Yo creo que me extendí mucho en la respuesta, voy a ser más breve en la próxima respuesta. Adelante. No, para eso estamos, estimado doctor. Bueno, muy agradecido, doctora Yané, Ninosca, todos los presentes, Edwin, el profesor Ovelio. De verdad que para mí es un gusto y un placer estar acá ahora en este rol como participante. Somos compañeros de trabajo, Yané y yo, y estamos, por supuesto, al frente de todo este proceso en la universidad, doctor José Gregorio Hernández. Y con detenimiento pude percibir varias cosas. Evidentemente, sabemos que la economía del comportamiento, tal como bien lo dijiste, indudablemente estudia cómo las personas toman decisiones económicas reales, aunque no siempre, y lo podemos decir de esa forma, actúan con racionalidad perfecta. Es decir, en lugar de analizar incentivos, precios o ingresos, esta disciplina, y la podemos llamar así, puede incorporar evidentemente emociones, también percepciones, que también lo escuché y lo percibí allí en su alocución, sesgos cognitivos, hábitos, bueno, en fin. La economía del comportamiento evidentemente aporta una visión mucho más realista de consumo y por supuesto de la negociación y demuestra que las decisiones no siempre dependen de variables económicas, sino también de procesos psicológicos y sociales que también hizo referencia. Permite percibir o ver o observar cómo reaccionan los consumidores ante políticas comerciales, cómo estos pueden comportar o cuál es el comportamiento de los diferentes actores en negociaciones complejas o quizás cómo se pudieran formular verdaderas políticas públicas. Realmente nos paseó por una información muy importante sobre la temática. Muchos aquí, a quienes yo les he dado clase que están presentes, bien me han escuchado en varias oportunidades, porque lo menciono a cada instante, es que todos estos procesos evidentemente son revitalizadores y que esta formación que estamos nosotros recibiendo nos permite transitar en la transformación. Estamos obligados, por supuesto, a evolucionar para hacerle frente a todos los cambios. Y finalizo que hoy con estos postdoctorados que nacen de nuestra universidad, doctor José Gregorio Hernández, estamos todos acá trascendiendo. Y le doy las gracias a usted por conectarnos con la temática y despertar esta chispa que seguro que cada uno de nosotros llevamos hoy con su mensaje, sus sueños y su conocimiento. Muy agradecido. Gracias, profesor.
Yo no sé si me permiten compartir una lámina, si hay tiempo. ¿Se puede, profesora? Sí, sí, se puede. A ver, yo no sé si se ve. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Esta por lo menos. Ajá. Sí lo ven bien ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, fíjense. Esto yo lo presenté en una formación que le di a una empresa la semana pasada, Tigre Estado Suárez, que estábamos hablando de liderazgo y de gerencia. Y en este tema de investigar cómo se comportan las personas y por qué toman las decisiones que toman, y desde la perspectiva de la neurociencia, tomando elementos de neurociencia. Yo les planteo a ellos que a pesar de que los seres humanos tenemos aspiraciones diferentes, tenemos ganas de conseguir cosas que relativamente tienen ciertas diferencias. Lo que nos mueve, desde mi perspectiva, de forma muy humilde, por supuesto, no tengo ningún estudio científico para corroborarlo per se, pero quiero dejárselo solamente como una referencia. ¿Qué es lo que mueve que las personas se motiven o hagan lo que hacen todos los días? Yo les coloqué esto a las participantes. El deseo por tenerlo, es decir, el deseo por tener algo que quiero alcanzar. En este caso, ustedes más conocimiento, formación, más herramientas para poder desarrollarse profesional y técnicamente y personalmente. El placer al conseguirlo. En nuestro caso, académicos, profesionales que trabajamos sobre el método científico, a veces el proceso de ir todos los días a la universidad, porque ahora entiendo que muchas cosas se hacen online. Yo les dije que yo era mucho más viejo que ustedes. Este tema de ir todos los días a la universidad, de montarse en el carro, agarrar el transporte público, llegar a un aula, escuchar a un profesor, para muchas personas se siente tedioso, pero no hay nada más sabroso que pararse en ese podio y que te digan tu nombre y te entreguen tu título y te pongan tu medalla. O sea, qué sabroso. El placer al conseguirlo, lo logré. Y después de que lo tienes, el miedo a perderlo. En el caso de un nuevo amor, tanto que me consiguió enamorar a esa muchacha y ahora se da cuenta que no soy perfecto porque le eché muchas mentiras para que me hiciera caso. Entonces ahora que se está dando cuenta que le eché muchas mentiras, ¿cómo conservo su atención en mí? Que no puedo mantener. Yo le dije que no roncaba y ronco más que un Volkswagen del 76. Entonces el miedo a perderlo me motiva a hacer cosas que me lleven a mantener ese status quo que quiero. Y a veces ni siquiera el miedo a perderlo, teniéndolo, a veces es un miedo a perderlo sin tenerlo, que es aún más complicado. Y el otro factor es el poder o el control al compartirlo. Es decir, ya yo tengo conocimiento, experticia, herramienta, dinero. Y cuando hablo de poder y control desde la perspectiva positiva, ojo, me refiero a una influencia que sea positiva y que se multiplique como un efecto que genera valor. Pero yo sé que cuando yo lo tengo y estoy en capacidad de compartírselos a otros de forma voluntaria, tengo poder, porque tengo la capacidad de transformar. Y cuando eso ocurre, el proceso se repite, porque el que está recibiendo también está pasando por el deseo por tenerlo, el placer al conseguirlo, el miedo al perderlo, o el miedo por perderlo, o el poder y el control al compartirlo. Es un ciclo que se va repitiendo. Que las cosas son diferentes en cada proceso de selección, búsqueda, de captación, porque el que se logra comprar su primer carro siendo usado, está tomando el carro de manos de alguien que tal vez no lo quiere vender, pero que lo está vendiendo por necesidad. ¿Sí? Entonces, todas esas decisiones, todas esas conexiones sociales, yo las veo como una sinapsis neuronal. Yo sé que no es tan, no, tal vez es un poco abstracto el ejemplo, pero yo no sé si ustedes son cinéfilos o les gusta el cine. Si llegaron a ver en algún momento la película Avatar, estos seres azules que son todos iguales, que se habla en esa película de una conexión neuronal entre este, los seres vivos y un sistema integrado como una supercomputadora hiperconectada a través de las raíces de un árbol. Bueno, así yo veo a las sociedades, las veo como personas que generando un estímulo hay un movimiento y está pasando mucho en la actualidad producto de las redes sociales. Ahorita cualquier cosa que aunque no me interese, puedo llegar a conocerlo, inclusive pudiese llegar a interesarme. Un chisme que pasó un influencer en redes sociales se convierte en un gran boom.
se convierte en un gran boom porque aunque no sé quién es el influencer, no sé cuál es el chisme, pero me entero que el influencer le pasó esto, por esto, por esto, por esta razón, entonces se convierte como una gran sinapsis porque las personas centran su atención en el chisme referido al tema del influencer. Por lo tanto, pese a que tenemos necesidades, visiones y objetivos, metas diferentes, siempre tienden a volver a este círculo que les acabo de mostrar, que tiene que ver con neurociencia, tiene que ver con psicología, tiene que ver con antropología, pudiese tener que ver con epigenética, no lo sé, y eso quedará de parte de ustedes si deciden investigar un poco de esto, y eso es lo bonito de desarrollar conocimiento. Adelante. Buenas noches, doctor. Saludos. Eh, una pregunta. ¿Cómo ha contribuido la economía del comportamiento en su investigación? Bueno, es técnicamente la base sobre la cual yo hago estimaciones y predicciones que, ojo, lo uso hasta ahora lo he usado fundamentalmente con fines empresariales, ¿ok? Yo he tenido la oportunidad de predecir comportamientos de consumo en, en grupos sociales con características bastante homogéneas. De hecho, estoy desarrollándole una serie de investigaciones de mercado, una cadena de consumo masivo, ellos están ubicados en Caracas, donde se están evaluando varios locales comerciales con ubicaciones estratégicas. Y hasta ahora, de los 8 locales que hemos revisado, 5 de ellos en una ubicación específica y con características específicas han cumplido y superado la estimación de ventas que nosotros plasmamos en los informes, fundamentados precisamente en el entorno social, cómo se comportan las personas que transitan todos los días por allí, en nivel de poder adquisitivo, en expectativa de calidad de vida, inclusive si el que pasa frente al local es hombre o mujer, es mamá o pasa soltero, es adulto mayor, es adulto contemporáneo, es decir, todo eso ha incidido en que estos locales hoy estén abiertos y tengan un flujo de venta que se considera importante y se considera exitoso para las proyecciones de la cadena. Además, por supuesto, de que lo que yo hago como conferencista es básicamente recorrer el país para hacer eventos donde hablo con mucha gente. Y le pasa mucho a los profesores, yo sé que la mayoría son profesores y están acostumbrados a hablar en público, pero nosotros creo que no escapamos de que en algún momento alguien bostece. O alguien de pronto empiece a cabecear. No sabemos la razón, es que no durmió bien la noche anterior, pero eso pasa. O no te dice que no está de acuerdo, pero con la mirada y con pequeñas de la cabeza tú dices, no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, eso también me llevó un poco a estudiar el tema del comportamiento gestual, de la comunicación corporal, de todos esos elementos que desde el punto de vista de la conducta me permiten predecir, por lo menos adelantarme un par de movimientos a ciertas cosas que aplico en mi día a día. No es perfecto, no es infalible, por supuesto, no soy un pitonizo para saber qué va a pasar. Este, sí predije con bastante precisión, y eso lo dije en Maracay, que aproximadamente para mayo iban a estar quitando las sanciones al Banco Central de Venezuela. Cuando di esa conferencia en febrero en Maracay, me llamaron dos participantes y me dijeron, chamo, la pegaste. Yo le dije, sí, págame. Págame porque yo te dije que iba a pasar. No, pero en ese momento no apuesta, bueno, no importa, pero págame. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que sí se pueden predecir y que afortunadamente hasta ahora por mi parte, se han predicho bastante bien y que las aplico todos los días en lo que hago. Repito, a nivel de estudio de mercado, a nivel de las actividades de formación y conferencias que yo dicto, a nivel de tratar de entender un poco más rápido cómo va a funcionar el país o ciertos grupos de personas y poder anticipar algunas acciones específicas. No sé si con eso respondí tu pregunta, Edu. Gracias, sí. Profesor Luis, ¿alguna pregunta? Sí me escuchó, profe Lobo. Bueno, no sé si tiene problemas en el audio, pero yo sí tengo algunas preguntas. Voy a tratar de resumir en una sola, Leonardo, además de darte las gracias por haberme apoyado, porque sé que
tu agenda es un poquito apretada, eh, pero sí, yo te sigo, obviamente, eh, porque siempre te he solicitado en varias oportunidades algunas conferencias. Me acuerdo primero en la urbe que hiciste una conferencia para unos chicos y me dijiste cuando llegaste, yo pensé que era para otro tipo de público y de verdad que lo hiciste muy bien, por lo menos los chicos se interesaron. Pero em, como te sigo y veo de qué manera tú a través de ese contacto con actividades primarias y quienes los desarrollan, que vas a los mercados y y ven que estás vendiendo, si te vas a, por ejemplo, a los pescadores, cuál es el comportamiento que ellos tienen para vender y todas esas cosas. ¿Cómo conectas tú esa parte con los negocios comerciales? ¿Cómo esos pequeños productores que van y ellos mismos recogen sus productos o aquellos que los elaboran y ellos mismos los venden, logran conectarse con esos negocios que pueden ser el día de mañana una fuente de ingresos importantes para ellos? Sí, sí, sí se ha logrado. A ver, sí, sí hay puentes de conexión. Ya a mí me tocó trabajar hace un año con un programa el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, desarrolló un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proveedores, donde ellos contrataron a una serie de profesionales a nivel nacional, los capacitaron una metodología y, como quien dice, nos soltaron a la calle para atender ciertas empresas, ciertas personas con interés en desarrollarse económicamente e insertarlos en lo que ellos llaman la cadena de valor económica. Y sí se da esa posibilidad de, de enlazar al productor primario con cadenas comerciales, solo que, y aquí es donde viene el gran tema de los conceptos que tiene cada persona y y su necesidad de tener control de lo que hace o sentirse autónomo, porque hay muchas personas que piensan que por venderle a una gran cadena comercial van a perder autonomía en cuanto a su producto. Entonces tiene que ver con temas de uno, concepto, conocer los conceptos de qué significa el mercado, competencia en precio. En economía hay un principio que es hipotético, pero que se utiliza como principio de asociación de escenarios que se llama el principio de competencia perfecta. En economía se supone que hay un punto en el que existe la misma cantidad de oferentes y la misma cantidad de demandantes. Eso no existe en la realidad. O sea, no hay forma de que exista, que la cantidad exacta de producido en una economía tenga una cantidad exacta de compradores, pero se utiliza como principio de análisis. Entonces, para muchas personas, el desprenderse de esa autonomía, ese miedo a perderlo, los lleva a no querer prepararse. Entonces, ¿qué pasa con el empresario que ya ha pasado por un proceso de formalización, que paga impuestos, que tiene una estructura de costo? Le dice al proveedor, en este caso vamos a llamar caficultor o vamos a llamarlo productor de mango, de aguacate, mira, tú tienes que a mí brindarme cada cierto tiempo tantas toneladas de tu producto, la negociamos a tal precio que se pueden renegociar en función de estructuras de costo y condiciones especiales. Entonces hay muchos productores que sencillamente dicen, yo produje esto, este es mi precio de venta y tú tienes que comprármelo al precio que yo te establezca. Y para el empresario no funciona de esa manera porque el empresario funciona con estructura de costo, porque él a su vez tiene que procesar esa materia prima o reempacarla o empacarla y sacarla a un mercado en el que tiene que competir por precio en anaquel, por ejemplo. Entonces, ha sido una tarea difícil. He tenido éxito, por lo menos con el PNUD tuve éxito con algunos puntos, he tenido éxito con algunas personas en el campo, en el caso de caficultores en Portuguesa, no directamente, sino participando con otros profesionales en apoyo. Pero esa es una tarea titánica porque hay que romper muchos paradigmas, muchos dogmas. O sea, el dogma de que el que produce no quiere ser empresario, sino que quiere tener la autonomía de que lo que yo saco de la tierra tú tienes que comprármelo al precio que yo quiera. Y el dogma y los paradigmas del empresario que dice que forzosamente el proveedor de esa materia prima
tiene que ajustarse a mi estructura de costos sí o sí. Entonces no hay un punto de coincidencia. Entonces uno, tal vez, presuntamente, posiblemente, menosprecia al otro y el otro, tal vez, posiblemente, presuntamente, menosprecia al otro. Entonces terminan en un punto de no coincidencia en cuanto a intereses y resulta que en la cadena los dos se necesitan. Es absurdo decir que uno está por encima del otro. Siempre hay un punto en el que se necesita. Entonces, sí hay una experiencia positiva, sí hay resultados positivos, pero ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, este punto. Que el que produce esa materia prima piense como empresario, aunque va a seguir produciendo materia prima, pero que entienda de lo que es el escalamiento y las cadenas productivas y todos los eslabones que la integran, y que el empresario entienda de que sin la materia prima local, inclusive la misma materia prima importada, estaría prácticamente desasistido para su proceso de transformación, reempaque y comercialización. Excelente. Ovelio, no sé si quieres participar. Hoy Ovelio va a ser uno de nuestros facilitadores también. Lo invité a la primera clase porque este, quería estar aquí. ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches, Ovelio. Gracias por aceptar esta invitación. a ustedes. Bueno, no, gracias, doctor Leonardo, por sus enseñanzas prácticas y la forma con que ve la economía. Yo también soy economista, soy de los gordos calvos, por cierto. Este, y bueno, fue Ah, bastante cómico en ese sentido. No, de verdad, mi respeto, profesor Leonardo. Gracias por todas sus enseñanzas compartidas el día de hoy. no, Mm, gracias a ti, colega. Gracias por estar y bueno, vamos a seguir sumando. sí, Definitivamente la así economía es. necesita un giro de 180 grados. Bueno, para ya cerrar, ya el profesor Arocha, que es el director académico de la Universidad José Gregorio Hernández y además es el coordinador de... Adelante, profe, disculpe, no había visto que había levantado la mano. Buenas noches. No, disculpe, es que tenía problema en la conexión. Bueno, yo no tengo preguntas, pero sí estoy bastante emocionado, primero por la oportunidad que hay de cursar este postdoctorado, en vista de que había estado buscando líneas de investigación asociadas al comportamiento del consumidor, al aspecto económico, y bueno, esto fue maravilloso, ¿no? Escuchar al doctor Leonardo, pues me motiva aún más a seguir en este camino de la investigación en el área económica, sobre todo ese término que usted me acaba de dejar por allí, que es la epigenética. Inmediatamente me fui a revisar y sí, efectivamente hay algunas teorías sobre la epigenética económica, o sea que bueno, voy a seguir indagando para ver hasta qué punto podemos asociar con mi idea de investigación, ¿no? Felicitarlo por esa trayectoria, por el discurso, por las enseñanzas, desearle muchísimos éxitos y bueno, agradecido con la universidad y con todos ustedes. Que estén bien. Gracias, profe. El profe es del Táchira. Muy probablemente te haya escuchado por allá porque sé que te invitan mucho, sobre todo la Cámara del Táchira te invita mucho para sus conferencias y eso, y bueno, es una oportunidad que se nos está dando. Bueno, yo también muy emocionada por el inicio de este postdoctorado, que yo sé que de la que van a salir muchas investigaciones interesantes. Agradecidísima, Leo, por tu tiempo y por darnos este espacio y a todos ustedes por iniciar hoy conmigo este proyecto que, como me dijo Leonardo en esa oportunidad, profe, es un proyecto bien, no recuerdo ahorita cómo me dijiste, pero sí como que bien ambicioso. Esas fueron las palabras que utilizaste, bien ambicioso, pero si lo logra, yo sé que va a ser un éxito. Y yo espero que así sea. La universidad de verdad me está dando todo el apoyo, nos está dando a todos el apoyo posible dentro de estos espacios al abrir 7 postdoctorados en esta oportunidad.
Y bueno, ya estoy viendo que ese proyecto ambicioso en aquel momento se está haciendo realidad. No sé, Jesús, si quieres también dar tus palabras de despedida en nombre de la universidad. Ajá, tienes, Estamos muy contentos, muy complacidos. Disfruté cada minuto, disfruté cada instante. Verte a ti allí, Janet, eh, liderizando este en particular, este postdoctorado, bueno, es un éxito, va a ser un éxito total al finalizar. Está cordialmente invitado, doctor Leonardo, para que forme parte de uno de los capítulos del libro al final del postdoctorado, porque cada postdoctorado va, de allí emerge un libro y ajá, las producciones científicas de cada uno de los participantes y de usted como ponente va a formar parte de ese capítulo en ese libro. Seguro estoy que va a ser así. Muy contento, muy complacido ver a tanta gente maravillosa, compañeros, alumnos, eh, responsables dentro de este proceso y ayudado, por supuesto, por todos estos excelentes coordinadores. Ya este es el cuarto postdoctorado que inicia. Ya mañana tenemos la participación del siguiente y la próxima semana dos más. Entonces, bueno, ya estamos cerrando esta primera sesión de lanzamiento de los postdoctorados y allí, por supuesto, el recorrido va a ser durante estos 8 meses. Y responsables, como le estamos diciendo, como universidad, el reconocimiento a usted ya se lo hicimos llegar. Puede ver su correo electrónico en este momento, que ya tiene el certificado por su participación y de verdad que estamos sumamente agradecidos y complacidos por esto, por este momento y por estos aprendizajes y por estas enseñanzas que a bien todos recibimos. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí compartir con personas tan talentosas, preparadas y que siguen desarrollándose en el mundo del conocimiento. Y por mi parte, solo me queda decirles éxito. Hay muchas cosas por hacer, no se dejen engañar. Eso de que todo está hecho, eso es sí, una frase de mediocridad. Y recuerden que la verdadera economía está en la calle. Y solo juntos lograremos construir una economía diferente. Gracias. así es. Gracias. Chao. Ya saben, en el aula tienen todo el material. Chao, buenas noches.